Entre tanta tristeza, yo soy alegría. Entre tanta pobreza, yo soy bendición. Entre tanta religión, yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Pablo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, conocía el secreto que hemos venido compartiendo, que hemos estado hablando en este tiempo, en estos días, que la decisión la tomas tú, que los límites de la operación de Dios en tu vida los fijas tú de acuerdo con lo que tú creas y como tú obres. Que tú tienes el poder de decirle a Dios, hasta aquí no más, porque hasta ahí te voy a creer. No que Dios no tenga más, ni que Dios no sea más que eso. Pero si son los espacios que tú le abres, pues así va a ser. De la misma manera, pues, por un lado, el mismo apóstol aquí predicando en Atenas, él dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De la habitación de los hombres, o sea, ¿dónde vamos a vivir? Aquí en este cuerpo, o en esta casa, en este barrio, en esta ciudad, en esta provincia, en este estado, o departamento, comarca, o país, o continente. La habitación de la persona, o la habitación de los tiempos, porque dice, le ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Su habitación podemos entenderla a su de ellos o su de él, del hombre. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten los hombres sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Su de ellos, los hombres, o su de ellos, los tiempos. Los tiempos pues tienen un orden, no solamente pasan lineales, sino que tienen un proceso, desarrollo. Así como Dios le dice al hombre y le fija los límites de su habitación, o sea, tú vas a vivir entre aquí y aquí. El hombre también, y eso Pablo se los muestra a los griegos, también le dice a Dios, tú aquí, en tu corazón, tú también le fijas los límites de la habitación a Dios. Dice, tú vives de aquí a aquí. Y aquí para acá viven mis intereses, mis deleites. De aquí para acá mis vecinos son mis vicios, mis costumbres, mis hábitos, mi vida. Ahí tú no. Yo te dejo entrar en ciertas áreas y en ciertos momentos de mi vida
cuando yo te necesite. Yo te llamo como Aladino o Aladín al genio de la lámpara. Yo froto mi lámpara por medio de oración, digo las palabras mágicas en el nombre de Jesús y te llamo cuando tenga enfermedad, dolencia, angustia, quiebra o depresión emocional o económica. Yo te aviso, tú tranquilo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú me guardas, el diezmo apartaré para ti. Eso lo enseñó Jacob. Imagínate. O sea, transando, negociando, prácticamente comprando, sobornando a Dios. ¿Será ese el Dios que tú quieres para ti, para tus hijos, para tu vida, para tu eternidad? ¿Un Dios de bolsillo? ¿Un Dios como político corrupto? Por supuesto que no. Y entonces los atenienses en Atenas, capital de Grecia, no eran ajenos o diferentes y también le asignaron un lugar a los dioses. Y Pablo, recorriendo la ciudad, pues vio dioses y altares de cuanta cosa, de todo, por especialidades, por actividades, en fin. Y encontró un altar y sobre él se basó para iniciar su discurso. Y dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, él estuvo mirando los lugares de culto, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Muy hábil, muy lleno de capacidad y talento para exponer su discurso. Vio esa oportunidad, esa rendija, dijo: al Dios no conocido, como ustedes lo adoran y no lo conocen, pues yo se los voy a presentar. No dijo de entrada, ese es el único, no, sino aceptó que había más por ahí y empezó a introducir su discurso. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una vez centró que ese, el desconocido, era el que había hecho todo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, entonces hizo todo y era quien reinaba en todo. O sea, de una vez fue diciendo, fue ubicando a los demás. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Todos ellos tenían templo para sus dioses. Y él mismo, como judío, tenía en su tierra, en Jerusalén, un templo que era la casa de Dios. Pero él conocía la revelación. Una cosa es la tipología, la sombra, la figura, y otra, o sea, la religión, y otra el conocimiento. Ahí estaba el templo y la nube, y decía: lo vi, lo sentí. Pero, o sea, estaba metido ahí en un cubículo y afuera, y en la estratosfera, y debajo del mar, y en la selva, y en el bosque, y en la montaña, y en el río, y en el lago, y en el desierto. ¿No hay Dios? Pero bueno, esto es fuerte para los gentiles, pero también era muy fuerte para los judíos.
Pues de hecho, antes de dar este discurso, si ustedes miran unos versículos atrás, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, él estaba en el debate con judíos y con gentiles. Bien, el punto es, Dios fija nuestro espacio para nosotros habitar y nosotros le devolvemos atenciones y también le decimos, tú vas de aquí a acá. Tremendo, ¿no? Pablo conocía esto y lo está enseñando. Ahora, se necesita capacidad, preparación, estudio para llegar a ciertos espacios. Dice que él discutía en la plaza cada día con los que concurrían a la plaza, a la ágora, lugar abierto. Y algunos filósofos que habían ahí de distintas escuelas, aquí habla de los epicúreos y de los estoicos, pues había tantas escuelas de la filosofía, pues les llamó la atención que este hombre hablaba cosas extrañas y les estaba predicando el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y entonces, ¿qué querrá decir? Como para, oigámoslo más en detalle. Y lo llevaron, o sea, después de discutir varios días en la calle, en la plaza, ágora, ahí, por donde están los comerciantes, mujeres, niños, hombres, jóvenes, viejos, carruajes, fue llevado, dice que lo llevaron al Areópago, que es un recinto de altísimo nivel. Es un lugar de debate, de donde se toman decisiones de Estado, de gobierno. Eso es un lugar alto al pie de la Acrópolis. Bueno, 500 años atrás, antes de Pablo estar ahí, en ese mismo Areópago hicieron el juicio a Sócrates y lo condenaron a muerte y le hicieron beber, según el relato, la famosa cicuta, y Sócrates bebió eso y ahí murió. Pues no ahí, pues murió a causa de tomar el veneno, porque lo acusaban que su doctrina estaba pervirtiendo a la juventud de Grecia, porque estaba enseñando a pensar, y cuando se rompen los viejos esquemas, pues eso no se puede soportar. Bueno, entonces fue llevado Pablo al Areópago. Ya está en el más alto nivel de la intelectualidad del mundo, porque Grecia es la cuna del imperio del pensamiento, de la filosofía, de la razón. Atenas es la capital de Grecia. El Areópago está prácticamente en la capital de la razón y del intelecto. Está en el ombligo del universo pensante. Entonces, dice, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues oír. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tradúzcanos. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí no se interesaban en nada más que en buscar el conocimiento y estaban buscando más acerca de lo nuevo que podría haber. Y como este era un hombre de otra región, pues no es un paisano que va a repetirles más de la filosofía, de los materialistas, de los idealistas, de los presocráticos, de los platónicos, ¿no? Sino, oigamos algo diferente.
Entonces Pablo se puso en pie en medio del Areópago y empezó su discurso hablando de un Dios desconocido. Y dice fuerte que el Dios que les va a presentar, todos saben que los hebreos tenían su templo con su Dios en Jerusalén, y él de una vez les va diciendo: vengo a hablarle de algo espiritual. Luego trae la palabra: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, de una sola sangre. ¿Se acuerda que hablamos de la tierra roja? Ad. Eso, el alfarero, por eso toman esa figura, como si Dios pues hiciera pues, muñequito de barro y todo eso. Esa es la figura de una sangre. Les fijó el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, no está hablando del Dios de Israel, no, está hablando del Dios del universo, que también estaba presente en Grecia, en Atenas, en el Areópago mismo. Tremendo. Entonces, dice: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, en Él. O sea, estamos ahí metidos en Él. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, linaje suyo. Está citando, esto también lo hemos estudiado en otras ocasiones, una obra poética que tuvo su origen en un astrónomo griego llamado Eudoxo. Eudoxo pues, era un hombre entendido en astronomía, y entonces escribió una obra sobre los signos del cielo. Se llamó Fenómenos celestes. Y entonces, bueno, esa obra pues marcó su época. Estamos hablando 3 siglos antes de Cristo. Y bueno, el rey de Macedonia, Antígono Gonatas, su nombre completo, leyendo esto se impresionó, le impactó. Digo, no, esto tiene que ser conocido, pero ponerlo al acceso de la gente. Entonces había tanto nivel cultural que él le dio un trabajo a un escritor, poeta, para que hiciera de la obra Fenómenos un poema que pudiera ser declamado, que pudiera ser recitado, que pudiera ser cantado, para que quedara en la memoria de las personas, como los salmos. Entonces le dio ese trabajo a un hombre llamado Arato, que era oriundo de Tarso, paisano del apóstol Pablo, pero 3 siglos antes de Cristo. O sea, Pablo todavía está muy lejos de nacer, ni los abuelos de Pablo han nacido, o de Saulo, o de Shaul, como es su nombre. Y entonces, pues Arato de Tarso hace la labor, pues el rey le paga, claro, por eso, y escribe ese libro ese cántico de poema de los signos divinos. Y bueno, lo presentó al rey, le fascinó, y eso, bueno, se difundió en el nivel de la intelectualidad, porque están estudiando astronomía por medio de la poesía.
Diosimeia se llamó la obra. Pablo la tuvo que estudiar, astronomía, sobre los signos del zodiaco. ¿Por qué? Porque la citó. Dijo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Esa es una línea fundamental del poema, de que todos venimos de Dios. Entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Ahí está, fuerte contra la religión, fuerte contra la imaginería popular. Y nada menos que ahí, en la cuna del imperio del saber. Bueno, algunas personas se burlaron, otras, sobre todo cuando empezó a hablar de resurrección de los muertos, ahí sí dijeron, no, eso sí, no. Unos se rieron, otros dijeron después, lo oímos, conclusión nada, pero sí hubo quien, Dionisio, una areopagita de ahí, una mujer llamada Dámaris y otros, creyeron, o sea, no fue sin fruto, estuvo en Atenas y dejó fruto. Después se fue a Corinto, bueno, él estaba siempre viajando, pero ahí quedó sembrada la semilla, en medio de los gentiles. Mira que no relata conversiones en la sinagoga, relata conversiones donde sabían quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Jacob, quién es Moisés, quién es Adán, quién es todo eso. No, ahí no le recibieron. A unas cuadras de la sinagoga le creyeron. Eso pasa porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10:36. Entonces, también habíamos visto que los más cercanos, los que ya alcanzaron el 50, te preparan una horca para colgarte como Amán a Mardoqueo. Pero tranquilo, como la esfinge egipcia, así, tranquilo, no pasa nada. Entonces, en estos días me preguntaba, ya vamos a terminar, una amiga que está en la Florida, que se llama Lida María Zambrano. Bueno, hermano, a mí me enseñaron en mi vida cristiana anterior que pensar y hablar de estas cosas como las que habló Pablo, eso del zodíaco, eso no sería terrible. Bueno, no, es terrible hacer de eso adivinación o hacer de eso adoración, de eso o de cualquier cosa. De eso o de cualquier cosa. Tú puedes hacer un ídolo de la Biblia. Y terrible. Esta es una colección de documentos antiguos y ya. Mira, dice, por ejemplo, el rey Josías hizo reformas y dice que quitó, bueno, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, y quitó a los sacerdotes idólatras. Pero seguían existiendo sacerdotes, pero quitó a los idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos. En las ciudades de Judá siguieron existiendo ciudades de Judá. Claro, lo que estaba mal es que adoraran ahí en esos lugares, y también los sacerdotes. Lo malo es que fueran sacerdotes idólatras. Y en los alrededores de Jerusalén siguió existiendo. No estaba mal que existiera Jerusalén. Y asimismo los que quemaban incienso al sol, a la luna, pues el sol siguió existiendo y la luna también. A los signos del zodíaco, pues los signos existen desde hace milenios. El problema es hacer de eso adivinación.
y a todo el ejército de los cielos. Pues claro, lo que había que quitar ahí es los baales, las aceras, los dioses extraños y los cultos extraños. Pero conocer o leer, pues aquí tenemos a Pablo estudiando o leyendo de manera que memorizó un libro de astronomía escrito en forma de poema. Entonces, es una obra de un astrónomo griego, de Cnido, exactamente, Cnido. Entonces, Eudoxo la escribió y Pablo la leyó. Ahora, pues él no leyó en lenguaje científico, sino en lenguaje poético. Pero igual nosotros leemos, por ejemplo, mensajes proféticos en lenguaje poético, como dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que lo veíamos hace un poquito de tiempo atrás. Entonces, pero si le ponemos música, los salmos quedan hermosos. Con el pandero, así como María, la hermana de Moisés, ¿sí? Cantaré yo al Señor. Sí, pero mira lo que está diciendo. Mira cuánto mensaje hay ahí. Entonces no es solamente coritos como se cantan, así como himnitos y cositas así. Ahí hay mensaje para los que entiendan. Muy bien, esto es un poquito de lo que un apóstol, un misionero, un trabajador preparado puede hacer en cualquier escenario. No importa que los que te escuchan tengan altísima preparación, pues tú tienes el linaje de Dios y su espíritu que te permite hablar con suficiencia para hablarle al niño, al preparado, al no preparado, al letrado, al docto o al ignorante o al analfabeta. Para todos un mensaje, presentarlo de manera sencilla como lo hace el apóstol Pablo, pero con profundidad. Muy bien, de esta manera pues cerramos nuestra semana. Se nos alargó, pero claro, es que estamos nada menos que en la cuna del pensamiento, en la capital del imperio de la razón. Los judíos buscan señales, los griegos sabiduría. Pero nosotros a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nos vemos mañana en Jardín Musical por la mañana y en la asamblea con tu invitado nuevo. Ahí estamos. Entre tanta tristeza